Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servil, le damos la bienvenida a todos los servidoras y servidores a nivel nacional que se encuentran conectados la mañana de hoy, donde desarrollaremos la conferencia Proceso Presupuestario a nivel municipal para el logro de las metas institucionales con enfoque de resultados. Esta conferencia estará a cargo de Carmen Osorio Llanos. Ella es licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico y tiene un máster en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Está especializada en temas de presupuesto público y descentralización, así como gestión municipal y políticas de desarrollo. Tiene experiencia como gerente de planeamiento y presupuesto a nivel municipal y actualmente se desempeña como coordinadora de asistencia técnica en la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. En estos momentos el equipo de soporte técnico les va a enviar un link. En este link van a encontrar un test previo con unas preguntas para que puedan responderlo. Recuerden que el test no es calificado, pero sí necesitamos que lo respondan, por favor. Ahora sí, iniciamos la conferencia y para esto le damos la bienvenida a nuestra expositora Carmen. Buenos días, Carmen. Buenos días con todos, muchísimas gracias por el pase, muchas gracias por la oportunidad entonces de compartir con ustedes esta información respecto justamente al proceso de programación presupuestal del año 2026-2028, ¿no? En la programación multianual que está iniciando en estas fechas. Es un momento muy oportuno para que todos los participantes, entiendo de las áreas de presupuesto, de las municipalidades o servidores públicos interesados en el tema, estén escuchando e interactúen con nosotros en esta oportunidad. Bien, voy a compartir la pantalla de la presentación. Muy bien, entonces lo primero que quiero mencionar ante todo es que el presupuesto público, que es en términos muy generales la plata que tenemos, digamos, como entidad, ¿no? La plata pública además generada por el esfuerzo de todos los peruanos, puesto que proviene de impuestos y de diversos fondos que son ingresos justamente de todos los peruanos contribuyentes, debe estar orientada a resultados concretos. A veces, a nivel presupuestal, cuando ya nos empapamos o estamos muy acostumbrados al marco normativo, cómo se hacen las divisiones, los gastos, perdemos un poco el sentido del para qué del presupuesto. Y esto es lo primero que quiero resaltar a nivel de todo funcionario público. ¿Para qué estás asignando ese presupuesto? ¿Qué quieres lograr en las personas? En los ciudadanos del día a día, en los ciudadanos de tu jurisdicción a nivel municipal, a nivel provincial, de toda la provincia, probablemente con énfasis en el cercado o en la parte central, y en los distritos en sus jurisdicciones. Eso es muy importante. Más allá de lo que ahorita vamos a discutir, si es gasto en personal, si es gasto en viáticos, si es gasto en inversión, lo que importa es cualquier tipo de gasto, cómo afecta el bienestar de la población. Y eso es lo primero que creo que debemos recordar, porque precisamente por eso, ya desde hace muchos años, el Ministerio de Economía y Finanzas ha regulado que el presupuesto se basa en resultados, ¿no? Y por eso el título de la conferencia especifica que justamente lo que se quiere es el logro de las metas institucionales con enfoque de resultados en la población. Habiendo dicho esto, iniciamos. Primero, como digamos, todo servidor público, necesitamos conocer el marco normativo simplemente para darnos un contexto. Yo no voy a detallar en esta oportunidad sobre el marco normativo. Tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas varias capacitaciones y varios incluso videos de capacitación a los cuales ustedes pueden acceder, están publicados, donde se explica detalle a detalle cada uno de estos dispositivos y ustedes también pueden leer, ¿no? con detenimiento, resaltar el marco normativo. Lo que yo estoy mostrando simplemente es la referencia para que en el momento en que puedan revisarlo, revisen con detenimiento. Todo lo que voy a comentar a continuación se basa en este marco normativo. Solo quiero resaltar como principio general, uno de los principios generales de presupuesto público es el equilibrio fiscal, ¿no? El equilibrio entre ingresos y gastos, para decirlo en sencillo. Y eso es importante, ahorita lo voy a detallar más, pero por favor, como presupuesto, lo importante, y creo que es algo que a nivel nacional hemos ganado a través de los años como Estado peruano, no debemos gastar más de los ingresos. ¿Sí? Eso es importante, ese es el equilibrio fiscal.
A veces hay preocupaciones respecto a las grandes necesidades. Por supuesto que todos tenemos grandes necesidades a nivel institucional. Hay municipalidades muy pequeñas que tienen grandes necesidades también. Sin embargo, el principio fiscal es un principio rector importantísimo al momento de hacer presupuesto y de distribuirlo. No se puede gastar más de lo que ingresa. Por lo tanto, es importante que eso también se transmita a sus autoridades, ¿no? Y si bien es cierto, hay varias posibilidades de gestionar más presupuesto, incluso algunos han optado por el endeudamiento, que eso también hay que tener cuidado, lo voy a explicar con más detalle. De todas maneras, el equilibrio presupuestal es lo primero que hay que regirse. Lo que tenemos como presupuesto es lo que tenemos que distribuir, ¿no? Y eso, a pesar de parecer obvio, a veces para algunas autoridades a las que recibimos diariamente y con mucha frecuencia, no les queda tan claro a algunas. Y es importante que a través de nosotros, funcionarios públicos, podamos seguir transmitiendo el mensaje. Otra directiva, bueno, especificidad importante normativa para este proceso es la Directiva 002, la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria, que fue modificada a través de la Resolución Directorial 021, ¿no? Entonces es importante porque este es el marco específico para la programación presupuestaria. El día de hoy, en esta sesión, vamos a trabajar estos 6 puntos. Espero yo la manera más ilustrativa, práctica posible, y también quisiera poder interactuar con ustedes también sobre qué vamos entendiendo de este proceso. Y el objetivo general es que ustedes puedan, ahora, justamente terminando la reunión, puedan ya llevar a cabo sus procesos de formulación, que les voy a explicar que es en el que estamos en este momento, y hacer una buena formulación presupuestal para el año 26, para el periodo 26-28. Vamos a iniciar con las etapas del proceso presupuestario, para darles un marco general. El proceso presupuestario tiene 5 etapas, fases, etapas, ¿no? Y las primeras 2 son la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria. Y es precisamente en el momento en el que nos encontramos. Luego viene la aprobación presupuestaria, que también es casi inmediato, ahora les voy a mencionar cómo, cuándo, dónde, cómo va a suceder. Y luego la parte importante durante todo el año, que también hay que tener mucha atención, y justamente mientras mejor planificado, va a haber una mejor ejecución. Eso está probado no solo a nivel nacional con los resultados que vemos en ejecución presupuestal, sino a nivel mundial. Ahora que estamos en el marco de ingreso a la OECD y que participamos como MEF en una serie de discusiones y charlas y también compartir experiencias con los países de la OECD, nos explican que mientras mejor se programe, eso está comprobado a nivel mundial, mejor se ejecuta. Y cuando digo mejor no me refiero solamente a ejecuto todo lo que me dan, que es un poco lo que buscamos como eficiencia y el famoso indicador de qué porcentaje de presupuesto es ejecutado, sino ejecuto bien, o sea, logrando resultados, que es lo primero que les comenté al inicio de la presentación. La quinta fase es la evaluación presupuestaria, que no es menos importante, y ahora voy a explicar por qué, puesto que es un componente importantísimo, justamente que cierra un ciclo para programar bien. Si no evaluamos lo que hemos hecho, si no evaluamos lo que hemos gastado, si no evaluamos cómo hemos ejecutado, no podemos programar bien, porque simplemente no estamos aprendiendo de las lecciones que como entidad todos los días vivimos, ¿no? Ganamos. Entonces, ahí muy importante la parte de la evaluación, que a veces no se toma en cuenta, o en todo caso, mirar los indicadores más sencillos, más prácticos a nivel institucional, para que siempre puedan evaluarse, ¿no? Las etapas del proceso que voy a explicar ahora, no me voy a atender más en la formulación, pero voy a explicar esto en el marco de la programación multianual presupuestaria, que es la primera etapa, y luego la segunda etapa, que es la formulación. La programación está compuesta por, es la primera fase y es la que estima la famosa APM, ¿no? Los servidores públicos no somos ajenos a este término, es la asignación. Es como una primera mirada, ¿no? Lo primero que se comunica a los pliegos, a las entidades, para que luego desagreguen su APM. De hecho, en estos días ya se les ha asignado a todos los pliegos municipales el APM. Así que ustedes todavía no lo pueden formular, se va a aperturar en estos días, pero ya lo pueden ver. Ya lo pueden ver en el aplicativo de recolección de datos, en el módulo presupuestal, ya pueden ver cuánto se les ha asignado. Y ahí están los famosos techos presupuestales sobre los cuales pueden ustedes, son sus límites de gasto, ¿no es cierto? Son su capacidad fiscal, digamos, para lograr resultados en su comunidad, en su jurisdicción. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, se hizo a través de la estimación de ingresos, que es una etapa que ya culminó.
¿sí? Es una etapa que se hace en febrero. Ustedes nos dicen cuánto van a proyectar de gastos y aquí luego me voy a detener en el tema de saldos de balance porque es un tema que no se está abordando de la manera más adecuada a nivel nacional y les voy a demostrar con números cómo eso afecta de manera negativa la programación y cómo lo podemos mejorar. Es un tema que ya terminó, por lo tanto, en la formulación y lo que venimos en adelante ya no se va a trabajar de ingresos, ¿no? Ya no se va a estimar ingresos, ni fuentes, ni rubros, lo que se va a hacer es desagregar más bien el gasto, ¿no? Sin embargo, para la APM sí se estima ingresos, que ya lo hicimos. Luego también se toma en cuenta la provisión de gasto en proyectos de inversión priorizados, por eso ustedes ya tienen una PMI preaprobada, digamos que ya ha pasado por ciertas aprobaciones, ciertos procedimientos propios del órgano rector de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, y la estimación finalmente de aprobación y comunicación del AP, que ya sucedió. Justamente se ha mandado un oficio circular y el día de ayer se mandó un correo electrónico a todos los jefes de presupuesto de las municipalidades del país comunicando dónde pueden encontrar la AP. Lo que voy a explicar hoy, me voy a detener, es en la formulación, que es la tarea que les toca estos días. ¿Ya? La formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria se hace para todo el periodo multianual que estamos hablando, pero lo que se recoge en el anteproyecto de ley de presupuesto del sector público de la formulación es la información del año 1, o sea, solo del primer año. ¿Sí? Esto es lo que se recoge para el anteproyecto de ley de presupuesto, porque el presupuesto público se aprueba anualmente. Entonces vamos a aprobar en el próximo noviembre el presupuesto público del año 2026. Por eso se recoge la formulación del 26. Bien, esto bueno, son los detalles que ustedes pueden después revisar en la directiva. Vamos a pasar a los hitos. Estos son los hitos que tienen que tomar en cuenta. Lo más importante son estas fechas. Ya se abrió, ya se comunicó en la APM. Próximamente se les va a dar habilitación para que puedan formular. Y vamos a ver entonces hasta qué días. Está organizado por grupos. Ustedes pueden revisar las directivas, sus respectivos anexos y complementos, y van a ver a qué grupo de municipalidad pertenecen. Y según eso, tiene una fecha de corte, una fecha máxima para formular. Atentos a eso, por favor. ¿Sí? Ahí pueden revisar la normativa. Los del bloque A culminan el 19, los del bloque, luego el bloque B el 20 y el bloque C el 23. O sea, estamos justamente iniciando el proceso de formulación, ¿no? Luego viene una etapa de implementación de reuniones de sustentación de gobiernos locales, vamos a través de las municipales provinciales. Luego viene la remisión del proyecto de ley con todo esto consolidado, y a nivel de poder legislativo también se discute esto, se aceptan propuestas, se niegan propuestas, se hacen contrapropuestas, se hace una discusión y finalmente se aprueba en noviembre. Muy bien, aquí podemos dar un espacio para pregunta interactiva, que es sobre esta primera parte. Ahí sí el equipo técnico me ayuda para realizarla. Ya podemos ver cuál es la etapa del proceso presupuestario en la que se establecen las metas y asignan los recursos para el siguiente año fiscal. Tenemos 3 alternativas que las vemos en pantalla. La primera, ejecución presupuestaria; la segunda, programación y formulación presupuestal; y la tercera, evaluación y control. Entonces los invitamos a todos los participantes que están en sala. Tenemos 1000 participantes. Por favor, que puedan ingresar al link que les hemos enviado a través del chat de Zoom. Muchas gracias, creo que con eso podemos seguir avanzando un poquito viendo la tendencia. Efectivamente, digamos, la etapa en la que se proyectan, se programan los gastos del próximo año, justamente es en esta que estoy explicando, la programación y la formulación presupuestal, ¿no? Durante todo el año se ejecuta lo que se planificó el otro año en estas épocas, ¿no? O sea, ahorita los gastos, la planilla, las órdenes de servicio, los proveedores, todo lo que se está comprando ahorita se hace sobre la base de lo que se estimó, se organizó, se puso en los clasificadores respectivos en junio del año 24, ¿no? Y bueno, tuvo todo su proceso y se aprobó en noviembre del año 24. Y ahora se ejecuta, esa es la parte de ejecución. Lo que estamos ahora haciendo en paralelo, ¿no?, a la ejecución que va a seguir hasta el 31 de diciembre del 25, la fase de ejecución, vamos a hacer el proceso de programación y formulación, y eso es sobre el 26, 27 y 28, con especial énfasis en la desagregación del 26, porque eso termina siendo recogido, como les menciono, en el anteproyecto de ley, para luego someterse a revisión y posterior aprobación.
Bien, ahora lo que les voy a comentar brevemente, pero muy, muy importante, es las fuentes de financiamiento. Ahora, esta parte de fuentes de financiamiento de presupuesto institucional, como les comento que son en la parte de ingresos, ya pasó, ya no hay mucho que decir en esta fase, salvo que haya pues algo que corregir, ¿no? Muy grave, digamos. Pero ya en febrero todos han estimado lo que van a recibir como fuentes de ingreso, ¿no? En el año 26, y estoy hablando, bueno, vamos a de una vez a proyectar, básicamente de los recursos, por ejemplo, de impuestos municipales, que dependen de su recaudación predial principalmente, y de los RDR, que dependen de las tasas que ustedes cobran, las municipalidades cobran, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono estas fuentes de financiamiento y su correcta estimación? Porque otro de los principios presupuestales, económicos, es que necesitamos sostenibilidad, sostenibilidad. Y si bien es cierto, hay varias fuentes de financiamiento, ahora voy a proceder a comentar, los RDR y los impuestos municipales son fuentes de financiamiento propios que dependen de su recaudación, de su esfuerzo fiscal. Y esto es interesante porque esto permite, si se hace una buena recaudación tributaria, permite incrementar ingresos, ¿no? Por ejemplo, si su base tributaria por impuesto predial se puede ampliar, esto es formalizando predios, fiscalizando construcciones, ahora hay un boom inmobiliario en las zonas metropolitanas, si se hace correctamente, los ingresos pueden incrementarse. Y estos ingresos son de uso generalmente para servicios directos a la población, para que puedan pagar sus arbitrios, y para que con eso puedan pagar servicios de limpieza pública, de mantenimiento de infraestructura, serenazgo, con impuestos pueden también pagar, en fin, una serie de servicios, incluso obras, si es que tienen una buena recaudación. Entonces, muy importante, ¿no? Estos dos fuentes de ingresos, los recursos directamente recaudados y los impuestos municipales. Tanto los recursos directamente recaudados tenemos los arbitrios, que son por tres conceptos, ¿no? El serenazgo, la limpieza pública y los parques y jardines. Y también están las tasas que se cobran a través de los UPAs, ¿no? Que pueden ser licencias, no sé, de construcción, licencias de funcionamiento, revisiones de gestión de riesgo de desastre, puede ser también incluso temas administrativos, ¿no? Matrimonios, en fin, una serie de conceptos que se pueden cobrar a nivel municipal, ¿no? Ahora, hay otros rubros, ¿sí? Lamentablemente no todas las municipalidades tienen capacidad de recaudación porque eventualmente tampoco es que tengan mucha base tributaria. Recordemos que más o menos 800 municipalidades tienen menos de 3.000 personas, cuando tenemos un distrito en Lima Metropolitana que tiene más de 1.000.000 de personas. Entonces, es importante el tamaño del distrito, porque evidentemente un distrito de 40.000 personas, 17.000 personas, 5.000 personas, bueno, perdón, 17.000, 20.000 o más, ¿no? Hasta 1.000.000, imaginen, 200.000, 300.000 personas, tiene necesidad de brindar servicios diferentes a un distrito de 3.000 personas, ¿no? Ninguno es más importante que el otro. El tamaño, la dimensión de lo que necesita para brindar es diferente. Entonces, aquellos municipios, generalmente los más pequeños, que tampoco tienen mucha base tributaria, dependen altamente del Foncomún, ¿no? Que ya actualmente, antes de cualquier modificación normativa, se les asigna por criterios de sociodemográficos, criterios sociales, les asigna un monto. Entonces, esto hace que una de sus fuentes principales sea el Foncomún, y su distribución de uso se regula en el Consejo. ¿Ya? Otra de las fuentes es las donaciones y transferencias, que a veces existen. De hecho, hay donaciones y transferencias que incluso pueden gestionar con su gobierno regional, ¿no? Ahí siempre se abre una posibilidad de transferencia. Si el gobierno regional, digamos, tiene un fondo que no designa transferencias, puede hacerlo y transfiere. Y aquí también hay otras partidas, ¿no? Que también se hacen a lo largo del año. Recurso ordinario, que es precisamente dinero del gobierno central que se asigna con algunos criterios a generalmente inversiones y algunos programas sociales que siempre tienen ingresos más o menos permanentes, ¿no? Y también otras cuentas como recursos de operaciones oficiales de crédito. Ahí, ojo con los recursos de endeudamiento,
porque aquí está el endeudamiento externo, que es a nivel central, pero también el interno que hacen las propias municipalidades, y estamos revisando, en este año se va a hacer una revisión mucho más exhaustiva a nivel, digamos, sistemas administrativos, de que se están algunas municipalidades sobreendeudando. ¿Qué quiere decir? Están endeudándose sin tener la capacidad de pagar, ¿no? Y al momento de pagar descuidan obligaciones permanentes como planillas o como bienes y servicios importantes de gastos operativos. Eso del endeudamiento no es algo que se pueda hacer siempre, es algo que depende de su capacidad luego de refinanciamiento y de pago puntual. Entonces ahí mucho cuidado con el sobreendeudamiento, sobre todo aquellos que dependen fuertemente del fondo común, ¿no? Porque no es una fuente de ingresos que lo recauden propiamente. Si bien es cierto, es una fuente permanente, es una fuente también que le sirve para sobrevivir, para vivir con gasto corriente, para vivir con las inversiones mínimas o las inversiones que han decidido hacer a través del consejo. Y bueno, si eso lo endeudan, imagínense, ¿no? Solo se van a dedicar a pagar deuda, en realidad, y no van a poder prestar servicios. Entonces, mucho cuidado con eso, que justamente este año estamos tomando medidas para revisar con mucha cautela y con el apoyo de todos los sistemas administrativos y de los sistemas de control, eso con más detalle. Bien, ahora, otro tema que quería conversar sobre en este caso de los ingresos es mirar que las estimaciones tienen que hacerse de manera correcta. Lamentablemente ya pasamos esta fase, sin embargo no quería dejar de mencionar, miren ustedes qué nivel de diferencia hay en las estimaciones de los propios impuestos municipales y los propios recursos directamente recaudados. Incluso el canon, ¿no? Incluso el fondo común, ¿no? Y son saldos de balance en su mayoría, en el cuadro de abajo pueden ustedes observar, son saldos de balance justo de esa partida, donde hay muchas diferencias. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de estimación de ingresos no reconocen esos saldos de balance, no los incorporan. ¿Cuál es el problema de no incorporar? Cuando los incorporan tarde durante la ejecución, la planificación se demora. No es casualidad que en algunas municipalidades demoren hasta marzo, hasta abril en incorporar esos saldos, y la ejecución de esas inversiones, por ejemplo, que están sujetas a eso, se demoren hasta julio, en fin, retrasa absolutamente todo. Por eso las recomendaciones, los saldos de balance históricos que ustedes van considerando, los incorporen desde ya. Incluso saldos de balance de años pasados. Ojo, porque sabemos también que en las cuentas bancarias algunas municipalidades acumulan saldos de balance por obligaciones, por ejemplo, que no han pagado, por algunos temas de, por ejemplo, la reprocidea que se reserva para esos pagos, no lo pueden pagar en otra cosa, lo tienen acumulado en las cuentas, y esos son saldos que deberían reconocer y pagar de inmediato para que no afecte sus transferencias futuras. Entonces, ahí el tema de los saldos de balance es importante porque distorsiona muchísimo el nivel de presupuesto que tiene cada municipalidad. Esto simplemente para ver un poco la distribución de ingresos, de lo que les estoy comentando de manera práctica, cómo se distribuye, digamos, la capacidad de financiamiento. Como les mencionaba, muchas municipalidades dependen fuertemente del fondo común, sobre todo aquellas que tienen baja capacidad de recaudación. El canon es otra fuente de financiamiento que en realidad depende de dónde está ubicada la municipalidad. Si tienes la suerte de estar ubicado en un terreno, en una tierra que tiene esta capacidad extractiva, pues vas a tener un monto importante en canon. Y lo que les menciono muy importante para mirar el esfuerzo propio y sobre todo para ser un motor de ingresos y provisión de servicios es las fuentes de recaudación propia, que son el RDR y los impuestos municipales, en particular, por ejemplo, y predial. Muy bien, aquí creo que podemos hacer la segunda pregunta interactiva. Por favor, si el equipo me ayuda para ver tomar el test, si estamos entendiendo un poquito lo que vamos comentando. Excelente, excelente. Igual somos, me parece, somos como 1000, así que ahí a todos los que están recién despertando, atentos para responder la pregunta y tener una sensación de cómo estamos siguiendo la charla. Interesante un poquito la confusión quizás que se ve de las fuentes de financiamiento. La que se origina por las actividades extractivas específicamente es el canon, ¿no? El canon y sobrecanon, en fin, hay otras actividades como las regalías, en fin, pero es esa. El fondo común, que está en debate público actual, y es importante que lo recuerden, es producto del impuesto municipal, que es parte de la tasa que conocemos como el IGB. Recordemos que se cobra 18% a todo lo que compramos como ciudadanos peruanos en este país, y de ese 18%, un 2% va el impuesto municipal y va a financiar el fondo común, ¿no? Entonces, eso es de esa fuente, no es de actividades administrativas. Y en el caso de los recursos ordinarios, en general es
más, si bien es cierto, digamos, es el fondo del Tesoro Público, digamos, en general, es una mezcla de, bueno, todas las otras fuentes de financiamiento, este, ya, de todas las fuentes de financiamiento del Tesoro en general, de la reserva, de otras fuentes, de otros impuestos, etc. Entonces, el recurso ordinario es lo que de la reserva, de contingencia o de otras fuentes de financiamiento se asigna como una fuente del central, del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, tiene todas las otras fuentes municipales y además los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios pagan, por ejemplo, vaso de leche, pagan, por ejemplo, comedores, en, eh, sí, comedores o algunos otros programas sociales. Y pagan también algunos proyectos en los anexos, ¿no? En este año ha pagado el anexo recursos ordinarios, se financia el anexo 1, el anexo 7, el anexo 8, ¿sí? El anexo 9. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Continuamos entonces, por favor, si me permiten, en la pantalla. Vamos ahora a la siguiente criterios. Ahora sí vamos a ver en la práctica cómo se hace esto de los criterios. Aquí es importante combinar los criterios generales, ¿no? Uno de los criterios es continuidad en la medida en que hay compromisos asumidos. Ojo, ojo. No es que yo el año pasado pagué no sé, un mantenimiento quizás algo más regular, pero no sé, pagué una orden de servicio para hacer un estudio sobre el estado eléctrico de los parques, que no sé, estarán apagándose, digamos, y no sé por qué. No quiere decir que porque lo contraté el año pasado lo tenga que contratar ahora por facilidad. No, así no se entiende el proceso, ¿no? De lo que se trata es de continuar con los procesos y compromisos asumidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay planilla fija o contratos por la 276, 728, o queremos dar continuidad a servicios que tienen contratados CAS, etcétera, eso se continúa, ¿cierto? Pero por un criterio de que ya es un compromiso, ¿cierto? Es un compromiso. Deudas, por ejemplo, que estamos hablando, peligrosas en algunas oportunidades. Deudas se continúa porque se tiene que pagar año a año, mes a mes, y eso es lo que lo que se tiene que afrontar. A eso se refiere el criterio de continuidad. No per se, porque lo hice el año pasado, lo hago este año, no, así no funciona. Y esa no es digamos, la lógica de la continuidad. Es más bien lo que me comprometí a hacer. ¿Ya? Ese es uno de los criterios. Otro criterio es la consistencia, porque así como hay compromisos asumidos, hay muchos instrumentos que nos ayudan a saber cuánto es precisamente lo que tenemos que pagar por la operatividad del mismo sistema. Y ahí está el SEACE, que tiene que ver con los contratos, el módulo de endeudamiento, que tiene que estar actualizado, el SIGA, que para aquellos que lo tienen, que es un módulo que básicamente tiene que ver con todo el sistema de abastecimiento y lo que hace es seguir los bienes y servicios a través de este aplicativo, y tiene una interfase con el CIAF. El AIR, aquellos que lo tienen, todas las unidades provinciales ya están, entiendo, con un marco normativo que los obliga a tener una IS provisional y que estén ordenados en la parte de planillas. Todos esos aplicativos, por ejemplo, son diversas fuentes de información que les dan datos para que el gasto sea de manera ordenada, ¿sí? Ahora, todo esto se hace en conjunto, es continuar, ¿no es cierto? Esa continuidad se mide también con la consistencia de la información que ustedes tienen. Hay un tema de ejecutabilidad, es decir, un tema que está basado en realmente si puedo ejecutar, ¿no? Por ejemplo, a algún municipio se le ocurre de repente, no sé, regalar, no sé, canastas navideñas a toda su población. ¿Eso se puede hacer en el marco del presupuesto público? No se puede, está prohibido. Entonces no está permitido. ¿Por qué? Porque el gasto público tiene que tener un objetivo institucional, ¿no es cierto? Y regalar a la población cosas no es, por ningún lado, un objetivo institucional. También con la capacidad operativa real, hay mucho cuidado también, mucho ojo con aquellos proyectos de inversión. A veces se gestionan ante los ministerios proyectos de inversión que se entiende se van a, por supuesto, obtener financiamiento en el mejor de los casos, pero ojo con la capacidad operativa, porque a veces no tenemos capacidad operativa municipal, como les digo. Hay municipios que tienen no solo población pequeña, sino también equipos municipales pequeños, porque corresponde, ¿cierto? Si es un municipio pequeño, entonces corresponde tener un equipo mínimo que, por supuesto, brinde de la mejor calidad posible los servicios que le competen, pero ese equipo no estaría en condiciones de ejecutar un proyecto pues, de dimensiones
considerables, más en línea con lo que podría ser un gobierno regional, quizás, o un gobierno provincial, ¿no? Entonces, ojo con la capacidad operativa. Y finalmente, el criterio que creo que es uno de los que manda, o en todo caso es infaltable, ¿no es cierto? Como todos los otros cuatro, pero a mí en particular me gusta de manera especial, es el de la pertinencia y cierre de brecha, porque es el que está asociado al enfoque de resultados. ¿No? Decíamos, no porque lo hice el año anterior lo vuelvo a hacer, ¿no? No porque quiera tener algo muy grande, hay que medir su capacidad operativa, pero lo que en realidad debe guiar la priorización del gasto es el resultado que busca. Y eso se hace sobre la base de estas actividades, ¿no? Primero, acciones correctivas en función de criterios, es el de pertinencia y cierre de brechas, tiene que ver con resultados, entonces tiene que haber acciones correctivas en función de revisiones de gasto. ¿Cómo gasté? Lo hice bien, logré los resultados, de repente con esa consultoría conseguí lo que quería, no lo conseguí, no lo vuelvo a hacer así. De repente con ese grupo de trabajadores o con esa cuadrilla logré hacer ese mantenimiento bien hecho, no lo logré, cambio de estrategia, ¿no? Entonces, la revisión de gasto y la revisión de lo que dio resultados es muy importante, ¿no? Además hay que hacerlo costo efectivo, es decir, no porque lo puedo pagar lo hago, hay que evaluar lo que puedo, lo mejor que puedo hacer con el menor costo posible. Ese es un principio también económico que se aplica al sector público siempre, ¿no? Eficiencia, eso tiene que ver con eficiencia y con el resultado, el monitoreo y las evaluaciones. Entonces es muy importante evaluar el gasto y sobre esa base decidir. Entonces estos criterios se combinan, no se hacen uno solo, no funciona así, tienen que ser todos al mismo tiempo, ¿no? Y el sustento en criterios de frío, si hace valor del gasto y está viendo los resultados, a veces no se puede hacer todo porque tenemos, repito, un presupuesto limitado al que hay que respetar, ¿no? No podemos soñar con tener más, digamos, que los ingresos no nos dan, ¿no? Es exactamente lo que nos pasa en la vida diaria, las necesidades son infinitas, pero el presupuesto es limitado, así que sujeto a eso, entonces a veces hay que focalizar, priorizar, etcétera, y escoger. Por eso está el tema de las brechas, que hay que escoger cuál es la brecha más grave, por ejemplo, en ciertos casos. Bien, aquí les he mostrado unos ejemplos, porque todo lo que les estoy comentando tiene, digamos, reflejo en la práctica. Ustedes lo van a ver ahora en sus módulos, pero sobre todo lo que intento es que ustedes trabajen con sus equipos municipales con esta lógica de mirar varios información a la vez, no trabajar solo presupuesto haciendo su módulo y haciendo su distribución, no. Tenemos que conversar con el resto de áreas de la municipalidad, tenemos que conversar sobre algunas cosas clave para seguir avanzando. Por ejemplo, cuando ustedes programen para limpieza pública, ¿no? Necesitan, para ver las metas, los resultados, este enfoque, necesitamos ver la estructura funcional programática, ¿no? Ustedes ya la conocen, pero de todas maneras la repito, es esta parte de la clasificación del presupuesto que nos da programas presupuestales o nos da categorías de gasto, acciones que no terminan en productos o acciones centrales, luego nos da productos y luego nos da actividades. En los programas presupuestales es muy importante porque esos sí están diseñados de tal manera que nos da actividades específicas probadas con un marco lógico, aprobadas por un sector, que nos dan resultados. Entonces dan un poquito más de garantía de que haciendo esas actividades se logra el resultado. Lo principal en las municipalidades es el gasto en residuos, gestión de residuos sólidos, es el programa presupuestal 36, ¿no? En donde se tiene que programar todo lo que ustedes gastan para ese manejo. Ahora, la pregunta es, ustedes cobran arbitrios, ¿no? Las municipales cobran arbitrios para limpieza pública. Entonces, lo mínimo que tienen que programar ahí es por lo menos lo que ustedes están estimando van a recaudar por eso, porque no le van a cobrar al vecino 100 para ustedes gastar en eso que le han cobrado, gastar 50, ¿no es cierto? La gran mayoría de veces ustedes le cobran al vecino 100, pero el servicio les va a costar a ustedes 150 o 120 o 130. Eso es lo que pasa en la realidad. No se logra no se logra cubrir financieramente, presupuestalmente, con el cobro del arbitrio respectivo, el servicio, porque suele ser más caro. Entonces no es la única fuente de financiamiento que van a usar otras fuentes. Pero mínimo, tienen que poner lo que ya han estimado cobrar por ese concepto, ¿no? En esa misma línea tenemos el tema de seguridad ciudadana. Los temas de seguridad ciudadana, todos los gastos tienen que ir para el programa presupuestal 30. Tenemos varios casos en que ponen planillas, serenos, ponen gastos de compras, ¿no? Por fuera del presupuesto y del programa presupuestal. Y eso está equivocado, ¿no? Yo sé que los programas presupuestales tienen algunos candados que a veces
¿no? A los jefes de presupuesto les da cierto reparo, ¿no? Asignar eso de un inicio, pero por lo menos, mínimo, tendrían que poner lo que han cobrado en los dichos de serenazgo. Por lo tanto, es bien importante que estén ustedes con toda la información disponible para que puedan saber cómo programar. Entonces, estoy hablando de la estructura funcional programática, todavía no hablo de en qué, en materia de gastos, si es en personal, si es en servicios, si es en equipos, si es en proyectos, todavía no hablo de eso. Estamos hablando solamente del enfoque de resultados. ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr la seguridad ciudadana del municipio, de la jurisdicción, entonces lo tengo que poner en el programa 30. Aquella municipalidad que prioriza su seguridad ciudadana a nivel de gasto como servicio municipal se va a ver reflejada en su estructura funcional. Cuando abramos la estructura de esa municipalidad, vamos a ver que tiene un buen presupuesto asignado en seguridad ciudadana, en el programa 030. ¿Ya? También hemos visto que a veces lo ponen en actividades ANAP-NOP, donde crean una finalidad o se ha creado como seguridad ciudadana. Esto es incorrecto. Seguridad Ciudadana tiene un programa presupuestal y todos los gastos tienen que programarlo en el programa presupuestal que corresponde. Lo que está por fuera es incorrecto. Así que, por favor, atentos con eso. Esos son dos ejemplos. Hay varios programas presupuestales. Ustedes pueden ver los detalles, digamos, ya en la parte normativa, pero es un poco para detallar que así se tiene que programar. Luego tenemos la otra categoría, que son el AP&OP, que son las actividades que no terminan en productos. Y aquí hay varias actividades que son bien comunes en la municipalidad y lamentablemente no tienen programa presupuestal. Nos encantaría y ojalá caminemos hacia tener programas presupuestales de varios temas aquí importantes, pero todavía no los tenemos, así que eso sí podemos hacerlos a través de la AP&OP. ¿A cuáles me estoy refiriendo? Les he puesto un cuadro ejemplo de lo que hoy en día está programado en el 2025. Podemos ver mantenimiento de infraestructura pública, aunque ojo, eso tiene un programa presupuestal que tiene que ver con la reducción del costo de transporte, de movilización, que también tiene actividades de mantenimiento de infraestructura. Entonces, ahí lo recomendable es hacerlo así, pero como no está, digamos, todavía tan utilizado y ahí todavía tenemos que seguir insistiendo y coordinando mejor para difundirlo mejor, tenemos este tema de que aquí en mantenimiento de infraestructura pública es una actividad muy genérica, tenemos un buen inteligente presupuesto. De todas maneras, es una actividad que es común, ¿no? Otra actividad común es el mantenimiento de parques y jardines. También, ojo, en parques y jardines se cobra arbitrios. Entonces, mínimamente tendríamos que destinar a esa actividad, pues lo que estamos estimando como cobro. Mínimo, ¿no? Podría ser más, pero los programas de complementación y base de leche tienen su propia normativa porque están financiados con recursos ordinarios, ahora les voy a comentar. Administración de la deuda tiene que ver pues con las actividades que tienen deudas, es muy importante transparentarlas y planificarlas desde un inicio, ¿sí? Porque de todas maneras lo van a tener que hacer y de ahí ahora les voy a comentar cómo si lo hacen después es un problema. En fin, aquí tienen todas las actividades que son las más comunes, esta es la parte de AP&OP. Luego tenemos finalmente las acciones centrales. Ojo, las acciones centrales son la categoría para financiar, presupuestar todo lo que es el equipo de apoyo administrativo, que es muy importante. Sin embargo, ¿no? Es equipo de apoyo, es equipo que va a facilitar a que pasen las cosas, ¿no? En un municipio que tiene como objetivo mantener la seguridad ciudadana, mantener el urbanismo, mantener la limpieza, los programas sociales, al adulto mayor, a los jóvenes, a los niños, en fin, una serie de servicios municipales importantes, funcionales a su competencia, evidentemente eso es lo que debe ocupar la mayor parte del presupuesto. No tiene ningún sentido que sean las acciones centrales administrativas las que tengan mayor presupuesto, ¿no es cierto? Porque eso es una actividad muy importante, pero de apoyo, central, pero de apoyo. Entonces, en ese sentido, ahí tienen las actividades que tienen que ver con las oficinas de gestión administrativa, etcétera, ¿no? De recursos humanos, etcétera, pero, repito, son pues destinadas a este tipo de acciones más institucionales, ¿no? Más organizacionales, más de administración. Muy bien, entonces en este momento podemos hacer la tercera pregunta interactiva para ver cómo vamos en el seguimiento de la conferencia. Muchísimas gracias. Sí, en realidad estamos muy bien, estamos atentos. En realidad el clasificador funcional programático que les he venido comentando, programas presupuestales, AP&OP, acciones centrales, y luego sus productos, y luego sus actividades, ¿no? Y a eso se le suman las funciones, no lo he mencionado en detalle, pero son funciones un poquito que ya van a veces inerciales. De hecho, en los programas presupuestales están ya determinadas, no hay mucho que escoger. Y en el caso de las actividades, pues son más sencillas de escoger, tienen que ver con los objetivos que buscan.
¿no? Y desde un inicio de la conferencia hemos enfatizado que eso es lo más importante tener en cuenta cuando uno prioriza presupuesto. Lo más importante que quiere lograr el titular del pliego, la institución, ¿no? Sus prioridades estratégicas, sus objetivos de gestión. Recordemos que están en su tercer año, ya les falta muy poco para terminar, o sea, tenemos que ir mirando qué deja, ¿no? Ojalá hay cuentas ordenadas, ojalá sin deudas muy abultadas, ojalá sin obras sin culminar, ¿no es cierto? Todo eso es lo que tiene que tener en la cabeza el equipo municipal cuando prioriza. ¿A dónde o dónde estamos asignando lo que más le importa ahorita? Cerrar, terminar, hacer, ¿no? La prioridad es una señal de lo que realmente le importa, digamos, a la institución hacer, ¿no? Muy bien, entonces en este sentido continuamos. Vamos a hablar ahora de los criterios específicos por materia de gasto, ¿no? Y esto es un tema que es transversal a todo digamos, el sistema, todas las metas presupuestales, todos los programas presupuestales, las actividades se clasifican también, se definen, se tiene que definir la materia del gasto, ¿no? Entonces, ahí hay algunas normas específicas, más específicas de los criterios. No sé si se puede captar un poco la pantalla en su totalidad, eso es un tema de enfoque para mirar. Y bueno, comencemos con las personal y pensiones. Ahí tiene que ver con conceptos permanentes, entonces son obligaciones de pago, pero porque son probablemente la fuerza más importante de la municipalidad, porque es el personal que presta los servicios. Entonces, a veces lo vemos como una carga, alguna vez hemos escuchado una contraparte decir, no, pero yo tengo mucho gasto en planilla y no me deja hacer inversiones. Es verdad que obviamente el presupuesto es limitado, el presupuesto es limitado y de hecho hay que decidir qué priorizar. Sin embargo, la planilla es la fuerza municipal con la que se presta el servicio. ¿No? Es tan importante, ¿no? Por ejemplo, la limpieza pública, el mantenimiento de vías, el mantenimiento de infraestructura pública, la seguridad ciudadana. Entonces, ahí la planilla sí es un fuerte componente, es importante visualizar y para qué. Esa planilla es una fuerte carga en el presupuesto, ¿para qué? Y sacar entonces el mayor provecho, el mayor objetivo, cumplimiento objetivo posible. Bienes y servicios, bueno, queda un poco menos para esa partida, pero son algunos, dependiendo de la prioridad, algo que se hace. Ojo con las órdenes de servicio, porque a veces si se contrata mal, después se va a juicios y los juicios después le dan la razón al demandante y terminamos cargando planilla cuando no lo queremos. Mucho ojo con eso, mucho cuidado con las órdenes de servicio. Si es material, si es personal permanente, mejor contratar como corresponde o utilizar de manera correcta las contrataciones. Pero ahí hay otro tipo de compromisos, los servicios básicos que tienen que mantenerse, la previsión de la operación y mantenimiento de la infraestructura, de las inversiones, en fin, ¿no? Donaciones y transferencias, como les decía, si quieren hacer alguna donación, alguna transferencia, aquí hay algunos conceptos que ya son, a veces municipios entre municipios quieren financiar o pueden financiar proyectos de otro municipio, lo hacen, también está en esta partida. Endeudamiento, ojo con eso, porque se tiene que, desde el momento 1 de la programación, desde el PIA, tiene que aparecer lo que deben. Así que no se debe invisibilizar la deuda. Mucho ojo con eso, porque esta partida a veces se utiliza y no se programa correctamente, entonces ahí los préstamos tienen que estar debidamente respaldados. La adquisición de activos no financieros, ahí tiene que ver todo con los proyectos. Es todo un detalle los proyectos, hay todo un sistema administrativo que tiene que ver con proyectos, bueno, en realidad también con los otros gastos, pero es muy importante los criterios de priorización. Y otros conceptos, ya que son más, digamos, menos comunes. Vamos a detallar cada uno. En el tema de ingresos está, bueno, lo que he mencionado con planillas. Y ahí lo que les quiero mencionar de nuevo es cómo hacemos para ubicar el gasto en planillas en las verdaderas actividades, ¿no? Aquí en este ejemplo, es una municipalidad ejemplo, es real, ¿no? Porque este es un pantallazo del CIAF, es real, es una municipal real, pero que ha puesto el 72% de su presupuesto, 72 millones de un total de, ¿cuánto tiene? De 81 millones para gasto en planillas, lo ha puesto en las haciendas centrales. Entonces es difícil de creer que 72 millones de soles se dediquen a temas administrativos en esa municipalidad. En realidad lo que está pasando es que no están clasificando las planillas en las actividades que corresponden.
Eso es lo que probablemente esté pasando. Entonces, ojo con esto, porque el ordenamiento de planillas viaja desde recursos humanos, y recursos humanos tendría que saber perfectamente a qué actividad se está dedicando cada uno de las personas que ellos pasan en planilla para que el presupuesto lo pueda programar. Esta articulación, recursos humanos, gestión fiscal de recursos humanos más presupuesto tiene que funcionar para que no se dé esta situación, ¿no? Porque no creo realmente que 72 de 81 millones se dedique solo a labores administrativas, ¿no? Muy bien, el otro tema son los bienes y servicios públicos. Este es un extracto de la directiva, no me voy a detener mucho en esto, pero ahí lo que quiero comentarles es un poco con ejemplos siempre, mirando, a ver, ¿qué suele pasar aquí? Que es una mala práctica de programación, ponerlo en bolsas, ¿no? La famosa, otros servicios técnicos, las famosas 98, otros servicios técnicos profesionales desarrollados por personas naturales, 7 millones de soles en el PIA. ¿Acaso van a gastar 7 millones en esa partida? No lo van a hacer. Miren, ya el PIN, ¿cómo están? 751 soles. Es una pésima programación, ¿no es cierto? Porque ya la cambiamos y sabíamos que la íbamos a cambiar. Lo que pasa es cuando no se hace una buena programación, no se consulta con las áreas, no se establece bien los bienes y servicios, a qué resultado, a qué meta, a qué oficina van a ir, se ponen bolsas genéricas, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es no visibilizar y no planificar bien ese gasto. Así que ojo con esto también, cuidado con las bolsas. Una buena programación lo que hace es una buena organización de los gastos en las metas que corresponden en los bienes y servicios que van a finalmente realmente ser ejecutados. Muy bien, esto también es un extracto de la directiva, no me voy a detener tanto, pero tiene que ver con los financiamientos de inversiones. Y aquí, en el financiamiento de inversiones, hay criterios muy claros, ¿no? Y, de nuevo, aquí repito, el presupuesto es limitado, no se puede financiar todos los proyectos que quisiéramos. Entonces, como el presupuesto es limitado, es un principio económico, necesitamos empezar por lo que ya se comenzó, por lo que está a punto de terminarse, por lo que tiene expediente, ¿no? Y esto de crear expedientes, a pesar de tener proyectos por terminar, es un problema. Es un problema muy serio que estamos siguiendo con mucho detalle y rigurosidad y esperamos tener mayor alcance ahí con los sistemas administrativos que corresponden para precisamente guiar a través de los sistemas en que estos criterios se respeten, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Tienen proyectos con expedientes, pero no les financian, prefieren financiar más expedientes o cosas nuevas, ¿no? Y esto no es correcto. Lo importante, y ojo, estamos en el tercer año de gestión, el próximo año es el último, lo más beneficioso para la municipalidad y para la gestión va a ser que terminen obras, que cierren proyectos, que muestren no las primeras piedras, sino las obras inauguradas y funcionando perfectamente. Entonces, por favor, ojo con eso. Voy a presentar un ejemplo que es crítico, es un ejemplo real, que por favor, nosotros desde MEF, claro, no podemos ver, en todo caso no podíamos, o en todo caso no hemos hecho tanto análisis de las 1.891 municipalidades, pero sí estamos observando algunas municipalidades que están teniendo estos comportamientos y definitivamente a través de asistencia técnica y en algunos casos, algunas coordinaciones con los órganos de control, vamos a mirar que se respeten los criterios normativos. Por ejemplo, esta municipalidad, ¿no es cierto?, programó en el 25 29 millones en una actividad, en un proyecto, no estoy revelándolo porque simplemente no quiero revelar la identidad de la municipalidad, pero en la práctica no lo hizo así. Miren, es una municipalidad que tiene más de 70 millones para gastar. Y miren cómo lo ha dividido en la práctica. En otros proyectos de 14, 11, 4 millones, 3 millones, 2 millones, ok. Esta misma municipalidad, miren cuántos proyectos ha dividido. 2,5 millones, 2,5 millones. 1 millón. Teniendo 70 millones, ojo, que pudo haber hecho, no sé, 2 o 3 obras, 4 obras grandes, importantes para su jurisdicción. Pero mire la atomización. Miren la atomización. Pero esto es más grave todavía porque sigue la atomización. Yo no sé si alcanza para hacer una obra con 145,000 soles. Bueno, en realidad, ustedes y yo sabemos que no es un monto como para una obra de gran envergadura, ¿cierto? Pero miren, se sigue dividiendo este mismo presupuesto. Es una sola municipalidad. Se sigue dividiendo el presupuesto. Más 30,000, 30,000, 40,000. ¿Qué es esto? ¿Por qué están atomizando tanto? ¿Por qué están haciendo expedientes para el penúltimo año de gestión? ¿Cuándo van a ejecutar esas obras? ¿Tienen presupuesto para ejecutar esta cantidad de obras que están ahorita atomizando? ¿Tienen presupuesto? Esos 70 millones, si se repitieran para este año 2026, ¿van a poder ejecutar esa cantidad de obras? Miren,
hasta de 9.000 soles, 12.000, 15.000 soles. Y todos esos son proyectos. Todos esos son proyectos nuevos, distintos. Y estas partidas que habían programado al inicio, que eran proyectos iniciales, ninguna está ejecutando un sol. Este es un ejemplo de pésima programación. Pésima programación. Entonces, es muy importante que ustedes, señores, coordinen, en este caso con sus áreas, todos sus operadores de inversiones, con su OTMI, que ya está en su gerencia muy cercana, con su unidad ejecutora, con su unidad formuladora, ¿no? Para que les dé una planificación más certera, más apropiada, y no sucedan estos casos, ¿no? Esto en la larga lo único que hace es retrasar obras, atomizar el presupuesto, y las obras que el ciudadano espera no se logran, ¿no? Imagínense, obras de 9.000 soles no es lo que este municipio con una capacidad de inversión de 70 millones sea lo mejor que pueda ofrecer. Finalmente, en materia de deuda, ahí simplemente recordar que se tiene que ver en el módulo de recolección de datos para que todo esté actualizado y que se revele la deuda desde un inicio. El ejemplo es este, es otra municipalidad que existe, todos estos son ejemplos reales, y que tiene un servicio de deuda que apareció en el medio de la ejecución. O sea, no tenían el PIM el servicio de la deuda, pero apareció, lo revelaron recién el PIM ahora. Esto espero que se esté actualizando en el módulo de endeudamiento. Vamos a tomar, vamos ahora a mirar mucho más detenimiento al módulo de endeudamiento, vamos a hacer algunas alertas en este sentido. El problema de esto es que no, al momento de hacerlo tardíamente, no refleja la real capacidad de gasto de la municipalidad. Si en realidad tenía que pagar en una deuda, le resta para pagar en otras cosas, le resta para pagar en planilla, le resta para bienes de servicios, incluso le puede restar hasta para inversión. Y ojo, las deudas solo se contraen para pagar inversión, para financiar inversiones. No se pueden endeudar para pagar planilla ni gasto corriente, señores. No es posible. También estamos detectando que hacen algunas modificaciones y cambios de rubro para eso, y eso es muy peligroso. Definitivamente tiene una consecuencia administrativa, ¿no? Y porque vulnera las normas. Entonces, por favor, muy atentos con eso. Bueno, finalmente, lo que les quiero presentar es esta directiva, este manual, que es parte de la directiva, que es un paso a paso mucho más detallado de cómo programar los recursos ordinarios. Los recursos ordinarios son recursos que tienen en realidad un destino muy específico, no hay mucho que, digamos, descubrir o decidir, porque esto, como es un recurso que viene desde el gobierno central, entonces ya se sabe hacia dónde está. Generalmente son programas sociales con marco legal muy específico. Aquí no hay nada que discutir. Tan específico como, por ejemplo, este caso, el programa de base de leche, donde te dice exactamente la estructura funcional programática y la cadena de gasto. No se puede hacer una cosa diferente. Por favor, lean el manual, lean el anexo y háganlo exactamente como el manual y el anexo lo hacen. Nosotros seguimos encontrando, este año vamos a volver a revisarlo ya con las tecnologías y el uso de tecnologías avanzadas. Aquí la DGP, el MEF, está revisando con más rigurosidad eso a nivel de todas las municipalidades. No podemos tolerar errores de programación en algo que es tan específico y tan claro. Muy bien, con esto va la última pregunta de interacción, por favor si nos ayudan, y con esto ya estamos a punto de cerrar. Tenemos en pantalla, bueno, casi una rotunda respuesta, que ha sido la opción verdadera. Entonces, si nos podrías ayudar con la retroalimentación, por favor. Sí, muchas gracias. En realidad esto es un poquito para reforzar el tema de las metas, ¿no? De las cadenas que corresponden para siempre estar alineado con el para qué del presupuesto público, ¿no? Que bueno, que esté quedando claro. Muy bien, entonces continuamos. Lo siguiente y final que quiero comentarles es un poquito cómo se hace todo esto, porque les estoy dando varias pautas y algunos ejemplos prácticos, y la verdad es que todo esto se hace en equipo, ¿no? ¿Y cuál es el equipo que tienen que formar? Si no ya lo deben haber formado con su resolución y todo, pero si no lo han hecho, lo hagan innatamente, o en todo caso se pongan a trabajar en conjunto. Prácticamente todas las oficinas de la municipalidad, ¿no? Principalmente, vamos a priorizar, pero en todo caso es importante la participación de recursos humanos, porque las planillas, cuidado con que las planillas vayan todos a acciones centrales, ojo con que las planillas realmente estén distribuidas en las oficinas y las metas que corresponden, ¿no? Entonces, recursos humanos tiene que darle el insumo correcto, tiene que darle el insumo ordenado. Los que tienen AIRS
están dando un avance sustancial. Los que tienen AIRS tienen una ventaja por sobre todo, definitivamente. Además, el AIRS les garantiza el orden, les garantiza los costos, ¿no? Eso es una bondad completa tener un aplicativo de soporte como la IRS, así que aquellas que lo tienen, úsenlo y simplemente, digamos, en un par de clics y en alguna organización pueden darle la información perfectamente detallada al presupuesto, pero siempre ojo con la parte presupuestal de clasificado funcional programático ordenado, ¿no? Otra oficina es abastecimiento. Abastecimiento, hay temas, o sea, por ejemplo, contratos que tienen que continuar, servicios básicos, alquileres que tienen que continuar, etcétera. Esos gastos tienen que estar muy claros desde la parte de abastecimiento. Tienen que priorizarlo. Entiendo que el cuadro mundial de necesidades está en sus etapas, en sus fases. Justamente ahora estos días tienen que ajustar los techos, entonces tienen que llegar a no un cuadro de necesidades infinito de sueño, digamos, en un cuadro de necesidades muy realista, donde se prioriza, el equipo de abastecimiento prioriza lo importante, lo que no pueden dejar de gastar, ¿no? Como abastecimiento, pero esto, como todo ejercicio presupuestal, es una interacción con todas las áreas, ¿no? Y el equipo de inversiones, ¿no? El de obras públicas, tiene pues la lista de obras que se van a priorizar. Ojo con los compromisos asumidos, con los contratos, con las valorizaciones ya hechas. Ojo con las liquidaciones que tienen que hacer para cerrar y cerrar muy bien esas obras. Ojo con el mantenimiento y la operación y mantenimiento de las obras, etcétera. Y por supuesto que tienen que estar las áreas también de los servicios principales, ¿no? Las áreas, bueno, esto es un poquito el resumen de lo que estoy comentando, pero áreas como seguridad ciudadana, ¿no? Tienen que contar y sustentar un poco por qué, o cómo es que tienen que priorizar y por qué es que están pidiendo ese monto. Las áreas de servicios a la ciudad, los que recogen basura, las áreas de recaudación tributaria, no olviden que son el motor para recaudar ingresos propios, entonces hay que también tener su operatividad excelente, ¿no? No pueden dejar, no sé, de emitir notificaciones, dejar de tener en ciertos periodos de tiempo un refuerzo en su personal para que ayuden a cobrar, ¿no? Etcétera. Parques y jardines en general, en fin, ¿no? Deportes, cultura, adulto mayor, personas con discapacidad. Todos esos son oficinas que necesitan asegurar ese presupuesto para las prioridades que la institución se ha formulado y ha definido hacer. Luego de esto hay una etapa de una fase de sustentación de formulación presupuestaria. Aquí las municipales distritales remiten a las municipalidades provinciales el presupuesto, se organizan reuniones de sustentación, ¿no es cierto? Ahí, justo en las reuniones de sustentación, uno explica lo que ha trabajado previamente en equipo municipal, explica el tema de por qué son prioridades, cómo la municipalidad está priorizando esa meta o ese resultado frente a otro, ¿no? Sobre la base de otros digamos, planes y temas operativos, instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Local Concertado, en fin, ¿no? Todos estos documentos. Luego se expone la desagregación de recursos en algunas fuentes en particular, está el tema del Fondo Común, que también tiene divisiones que hay que respetar. Y bueno, en temas de prácticos, si hay temas de accesibilidad o temas de distancia, ahí hay que coordinar los cronogramas y la sustentación finaliza con acuerdos, ¿no? Con acuerdos, y si hay algún ajuste, pues los temas respectivos en el módulo y la aplicación respectiva. Finalmente, simplemente para resumir esta charla, podríamos decir que por favor manejen y se basen en las normas que regulan este proceso, ya las mencionamos al inicio. Luego se tiene que involucrar a todas las áreas para que los datos sean exactos, lo más precisos posibles y hay una buena planificación. No se programen bolsas o no se programen actividades que no son y al final van a tener que cambiar, no se programe, pues se dilate la programación y la ejecución, porque finalmente durante la ejecución vemos los cambios nosotros, ¿no? Vemos cómo han cambiado de clasificadores y eso lo único que hace es retrasar la ejecución. Lo hace más lenta, lo hace más ineficiente, lo hace no enfocada en lo que se quiere lograr. Digamos, se les recomienda fuertemente que usen, ¿no? Los aplicativos que tienen a disposición, el CIDE, la IRS, si tienen datos el CEACE, todos los datos que tienen a disposición, y finalmente también que se aprenda de las lecciones que tuvieron en la ejecución. De repente no les fue bien haciendo una que otra actividad, un tipo de gasto, un tipo de equipo que no funcionó, que no está ejecutando según lo planificado, que lo hizo mal o que no lo hizo en lo esperado. Ya, sobre la base de esa evaluación
se hacen los ajustes que corresponden para no cometer los mismos errores. Entonces también se recomienda que se haga eso. Bueno, con esto finalmente creo que he terminado un poco lo que quería comentar y decirles. Espero que sea hasta aquí, haya sido de utilidad, y me pongo a disposición para las preguntas y la secuencia de preguntas que nos quede el tiempo para hacer. Muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿qué criterios deben cumplir los gastos programados dentro de la PMP? Bien, vamos a, si me permiten compartir la pantalla, de repente podemos retroceder y mirar sobre la base justo de la exposición. Seguro este material se lo van a poder compartir para recordar los criterios, ¿no? Lo primero que hay que mirar son los criterios generales, ¿no? Criterios de continuidad, consistencia, ejecutabilidad y pertinencia y cierre de brechas. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener un claro enfoque de resultados, que tienen que honrar los compromisos asumidos, que tienen que programar de acuerdo a su capacidad ejecutora, ¿no? Muy realista, y ahora que ya están en el tercer año de gestión, con mucho mayor razón, ya, digamos, si es que alguna gestión está un poco acomodándose en el inicio, ya en tercer año ya saben exactamente lo que pueden y no pueden hacer. Y consistencia en el sentido de que tienen que cruzar toda la información disponible en la municipalidad. No pueden decir en su programación tengo cero deuda, cuando en realidad el módulo de programación de endeudamiento, el módulo dice que tienen una deuda, ¿no? O no pueden decir tengo no sé, menos personal, menos pensionistas, cuando la IRS ya tiene un dato de pensionistas fijo que generalmente se mantiene. Entonces, esos son los criterios generales. En el caso de los específicos, también en la directiva y en esta presentación mencionábamos, ¿no? Ya por cada materia de gasto, qué es lo que se tiene que priorizar, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ojo con el tema de adquisición de activos financieros, que son las inversiones, ahí hay un criterio de priorización, entonces no se puede saltar a financiar cosas nuevas si es que no se ha financiado temas que ya tienen expediente técnico o que ya han comenzado. Si tenemos un presupuesto y solo alcanza para lo que ya se comenzó, el criterio de prelación, el orden de prelación te dice, termina la obra que comenzaste primero, ¿no? Y si no la terminas, en todo caso, pasa a una segunda opción de alguna obra que ya tiene expediente técnico. Si tienes obras con expediente técnico listas, no puedes pasar a una preinversión o no puedes pasar a un nuevo expediente porque no estás siguiendo el criterio de prelación. El criterio de prelación te dice, tienes que avanzar lo que ya comenzaste. Y eso es lógica con, de nuevo, la mirada en terminar obras, no empezarlas y dejarlas paralizadas, ¿no? Al contrario, hay que terminarlas. Entonces, esa es la lógica del orden de prelación. Igual cada una de las partidas tiene sus propios criterios específicos y aquí se los dejo también por si hay algo en particular. Está en la directiva, también más detalle, por si acaso, ¿no? De hecho, esto, para poner un ejemplo, por ejemplo, en tema de inversiones hay una larga explicación de cómo programar y el criterio específico a los gastos de adquisición de activos no financieros. Pero sí, Carmen, nos deja una pregunta bastante técnica y puntual, creo que es una duda de un participante. Dice, buenos días, ¿dónde puedo encontrar el APM de la municipalidad en la que laboro? Es una excelente pregunta. En estos momentos debería estar en su bandeja de correo electrónico como jefe de presupuesto público. ¿Sí? Ahí hay un link. El día de ayer hemos mandado un correo masivo a las 1.891 municipalidades, los correos electrónicos con los que contamos, por supuesto, de sus jefes de presupuesto. Y en ese correo electrónico existe el link, ¿no? También se ha mandado un oficio circular. Voy a tratar de repente voy a poder proyectarlo. Vamos a abrir el oficio circular. Bueno, eso quizás me pueda tomar un poquito más de tiempo. Pero hay un oficio circular que ha llegado de manera general a todos los alcaldes, también a los jefes de presupuesto de las municipalidades, a través de su cuenta de trámite documentario, ¿no? Su casilla electrónica de trámite documentario. Entonces, eso también ha llegado. Lo que quiero hacer ahora es proyectarlo. Sí. Vamos a ver si lo encuentro. Justo. También, por si acaso, cada persona en su región tiene un especialista de presupuesto público a disposición en su Conecta MEF, con los que
De hecho, yo personalmente coordino todas las semanas y 24 horas 7 con ellos, porque son los especialistas que trasladan nuestras preocupaciones, todas las alertas, todas las inquietudes que ustedes tienen, y a través de ellos también se les pueden brindar el link. Ya lo tengo. Voy a proyectar rápidamente esto para que ustedes lo vean, ¿sí? Bien, este es el oficio circular que les ha llegado a todos, o les debería haber llegado a todos a su casilla electrónica, comunicando que ya está disponible la APN aquí, en, a través del aplicativo informático módulo de recolección de datos en este link. ¿Sí? En este link. Voy a, de hecho, copiarlo y lo voy a pasar al chat en este momento. Voy a hacerlo bien. A ver si puedo editarlo. El primero, sí, se me escapó un 1, pero sin el 1. Aquí, el segundo. Este de aquí es me parece que este es el módulo ya de programación, de todas maneras les va a servir, le pongo los dos links, ¿no? Entonces aquí se explica que la APN, ¿no? La pueden encontrar en el módulo de recolección de datos, es el primer link que les he pasado, y los cuales pueden ser descargados directamente desde el aplicativo. Asimismo, dicha información será transmitida a través del aplicativo informático módulo de programación multianual para su desagregación. El segundo link es ya para hacer la formulación, ¿sí? Todavía no está activo el segundo link, ojo, todavía no está activo, pero en los próximos días, muy prontito se va a activar. Tienen, acuérdense, el primer grupo hasta el 19 de junio, el 19, 18, parece, que he puesto en la diapositiva, y dice la directiva, y hasta esa fecha tienen para formular. Y el primero, ahí está la este es el oficio que se les ha mandado a todas las municipalidades. De hecho, dice algo de lo que les hemos comentado el día de hoy. De acuerdo. Muchas gracias por la información que nos estás dando. Les recordamos a los participantes que Carmen les ha copiado, y el equipo de soporte técnico también, los dos links para que los tengan como material de consulta y puedan recurrir a ellos siempre que lo necesiten. También indicarles que esta sesión está siendo grabada, así que si en algún momento necesitan volver a repasarla por algún tipo de información, la pueden solicitar a través del correo de eventos@servir.go.p, y nosotros podemos proporcionarles la grabación. Ahora sí, vamos a seguir con la ronda de preguntas, y otra pregunta que tengo es: ¿qué criterios se deben aplicar para estimar el gasto en adquisición de activos no financieros? Muy bien. La lista de criterios específicos de activos no financieros es larga, pero es concreta en el sentido de tienes que ir financiando por prioridad de ejecución, ¿no? Los activos no financieros son las inversiones, las obras. Entonces, en simple, tienes que ir financiando lo que ya comenzaste o ya estás terminando, y así paulatinamente lo que ya tienes más avanzado, ¿no? Eso es sencillo. Ahora, igual voy a volver a proyectar la diapositiva correspondiente para darle un pequeño recordatorio. En la 25, digamos, está un poquito lo que, un resumen, no es un resumen, es básicamente lo que está en la directiva. En la directiva también hay esta sección más desarrollada, y pueden ver temas muy concretos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es la información patrimonial para saber qué hay y qué no hay, básicamente, ¿no? Y qué ya se tiene completo o no como inversión. Luego tenemos el tema de los proyectos hasta su culminación y cierre. Ojo que hay algunos que faltan solo las liquidaciones para cerrar. Por favor, hagan el esfuerzo en el sistema administrativo que corresponde, en este caso en la de inversiones, para cerrar los proyectos, no dejarlos abiertos por falta de liquidación. Son deudas que no deberían permanecer. Liquiden, ¿no? Y cierren, por favor, con el formato correspondiente, porque los operadores del sistema de presupuesto de programación de inversiones saben que hay un formato donde se cierra y con eso se termina la inversión. Y eso da entonces pie para que puedas ejecutar en otros proyectos, ¿no?
el criterio de continuidad en el sentido de que, de nuevo, lo que ya se avanzó, el grado de avance financiero es el que tiene que hacerse, ¿no? Por ejemplo, si un proyecto tiene 80% de avance, hay que terminar el 20% de avance. Frente a otro proyecto que tiene 10% de avance, no, se tiene que presupuestar primero en la que tiene 80% de avance y luego en la que tiene 20% de avance. Lo que estamos viendo es que hay muchas municipalidades que ya a estas alturas de la gestión tienen varias inversiones abiertas y varias inversiones en avance a la mitad, al 80%, al 50%, al 30%. Eso no se puede dejar de financiar en la programación. No se puede saltar a nuevas. No se puede saltar a proyectos que no han ejecutado nada todavía. No, se tiene primero que cubrir lo que ya se empezó, porque si no, se dejan obras paralizadas, sin terminar, sin inaugurar, y eso en realidad perjudica absolutamente a todos, tanto a los ciudadanos como al titular del pliego y al equipo, porque no demuestra la capacidad de culminar la obra. Ojo que la capacidad de ejecución no tiene que ver solo con cuánta plata gasto, sino tiene que ver con cuántas obras termino, ¿no? Cuántas obras inauguro, cuántas obras realmente en pleno operación y mantenimiento dejo para la población. Básicamente es eso. Ya estamos cerrando gestión. Entonces, esa debería ser la mayor preocupación al momento de priorizar el gasto de activo no financiero, ¿no? Los criterios de ejecutabilidad, culminación oportuna, ¿no? Y el tamaño y el periodo óptimo para su ejecución. Ojo con, siempre se puede solicitar financiamiento para obras grandes, eso es una prerrogativa y es un derecho que toda autoridad tiene, está muy bien, pero una cosa es gestionar 2 o 3 proyectos o 4 proyectos ante ministerios, y otra cosa es el ejemplo que hemos visto en que se hacen 30 expedientes nuevos sin el financiamiento correspondiente, ¿no? Porque créanme, no le va a alcanzar ni en 10 años esa municipalidad para pagar el costo de esos varias decenas de proyectos que está abriendo o que está haciendo expedientes técnicos, ¿no? Para los que está haciendo expedientes. Entonces, ojo, mucho ojo con esa previsión y con esa planificación de gasto. Muchas gracias por la respuesta, Carmen. Ahora sí ya vamos con una pregunta que nos dice, ¿se tiene que aprobar mediante sesión de consejo la distribución del APM asignada? Es decir, ¿se tiene que aprobar antes de ser ingresada al aplicativo? Bien, no, la APM ya es digamos, es una cifra, es una distribución que viene normada desde el central, ese proceso ya está normado y ya está aprobado, la APM ya se aprobó, bueno, en todo caso, la que ustedes están viendo es con la que trabajan. Lo que aprueba el Consejo es el presupuesto de la municipalidad, y eso es a fin de año, ¿no? Luego de que ya esta APM es desagregada, ¿no? Repito, la información del primer año es la que se toma para el anteproyecto de ley, ¿no? Se recoge toda la formulación que hacen todas las municipalidades del país, ¿no? Y eso se eleva, se procesa, se complementa con lo que también los sectores programan y que de alguna u otra manera también complementan para hacer la programación, la propuesta del proyecto de ley, y se manda al Congreso. Y luego en el proceso de aprobación también se tiene otra discusión y otro ajuste, y finalmente en noviembre se aprueba. Con esa aprobación de noviembre ya se comunica el presupuesto aprobado, ¿no? Y eso nuevamente se abren los módulos para que puedan imprimir los reportes ya de la formulación final, ¿no es cierto? Ya aprobada de alguna manera por el Congreso, para que ya puedan hacer la aprobación respectiva a nivel municipal, sí, a través de su consejo respectivo. Bueno, muchas gracias, Carmen. Les quiero indicar a los participantes que el equipo de soporte técnico a través del Zoom ya les ha compartido un enlace con la PPT de presentación que utilizó Carmen hoy. Y también indicarles que en estos momentos les va a enviar la encuesta de satisfacción. Esta encuesta nos permite seguir mejorando, ver qué temas necesitan ustedes, cómo podemos mejorar nuestras presentaciones y también este tipo de conferencias virtuales. Por eso es importante que la llenen. Carmen, ahora tengo la siguiente pregunta que nos han hecho llegar los participantes. Dice, eh, ¿qué responsabilidades tiene la comisión respecto al cálculo de ingresos municipales para la PMP? Muchas gracias por esa pregunta. Justo aquí tenemos una diapositiva o algo de la comisión. En la comisión, en la comisión hay una serie de funciones, ¿cierto? ¿No? Y una de las funciones, en la literal H, dice que la comisión estima, junto con tesorería o demás áreas competentes, los ingresos públicos para el año actual y los años correspondientes de la PMP como insumo para la PEP. O sea, ese proceso que ustedes han hecho, yo lo resalté porque es un proceso que ya terminó, ya se hizo en febrero. Ojalá y se haya hecho muy bien.
Si hay algo que corregir muy, muy grueso, digamos, es importante que se lo comuniquen a su especialista de presupuesto público, que lo comuniquen para ver si, evaluar si existe la posibilidad de alguna corrección. Pero son casos muy puntuales. Lo esperable es que lo hayan hecho adecuadamente y es una función, sí, una responsabilidad pues de la comisión. Si bien es cierto, tesorería puede dar los históricos, si bien es cierto, el área tributaria, ¿no es cierto?, la que hace recaudación puede brindar también los históricos y su fuerza de recaudación, proyectarla y dar una estimación para cada uno de los conceptos de ingreso tributario en este caso, es responsabilidad de la comisión como un colegiado validar esas cifras y remitirlas, ¿no? En todo caso, estar muy consciente de lo que se ha remitido. El proceso, estamos en pleno proceso igual de presupuestación, como les digo, si ha habido algún desajuste o alguna corrección, por ejemplo, un saldo de balance que de repente no, realmente no incorporaron y saben que van a tener, o una estimación que no han podido hacerlo adecuadamente, comunicarla inmediatamente para que podamos a estas alturas evaluar la posibilidad de corregir. Recuerden que en ejecución, incorporar nuevos recursos se puede hacer sin límite para gastos de inversión, pero si quieren usarlo para gastos corrientes, están sujetos a límites máximos. Y esos límites, su variación no es automática, depende de toda una evaluación del país para ver si estamos en condiciones de aumentar el gasto corriente. Entonces, a veces eso o demora o simplemente no se hace en algunos trimestres y lo que lleva a, claro, restricciones de gasto corriente y que a veces los funcionarios pues dicen, pero es mi plata, no puedo ejecutarla, ¿por qué no me dejas superar los límites máximos? Bueno, este es el momento en el que se tiene que corregir eso. Este es el momento en que se tiene que estimar bien los ingresos, porque esos ingresos, si quieren usarlos sobre todo para gasto corriente, tendrían que estar en el PIA. No deberían ingresar después. Como les digo, la OSD digamos la tendencia es a planificar bien. Y estas diferencias de tamaño, me refiero, entre PIN y PIA, o sea, que tengamos un PIN que duplique el PIA, es solo un signo de mala programación, ¿no? De una programación que no está incorporando todo lo que necesita. Por supuesto que hay temas ajenos, ¿no?, a la municipalidad, algunas transferencias a mitad de año, o algunos temas que no son su responsabilidad, estamos en pleno conocimiento de ello, pero me refiero yo a aquellas estimaciones que sí la municipalidad podría hacer mejor y evitar este tema a veces de los límites máximos que siempre hemos recibido algunos inconvenientes. Muchos municipios este año han corregido eso, no están teniendo ningún problema ahora con los límites máximos, están ejecutando con total normalidad. Esperamos que este año también sea así, que ya se haya sensibilizado, se haya entendido esta importancia de la estimación y que estas estimaciones pues sean más adecuadas y así poco a poco creo que vamos a tener menos problemas para las incorporaciones futuras de ingresos y es más, prescindir de ellas, ¿no? Tratar de que la planificación sea una buena planificación y que con ese PIA sea con el que se trabaje, se cierre y se logren los resultados de la municipalidad. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta y la explicación. Tengo una pregunta puntual que creo que es importante aclararla porque es en relación a los temas que has venido hablando hace unos minutos. Dice, para la formulación del APM 2628, pregunta, ¿esto lo tiene que aprobar primero el Consejo Municipal para la distribución? Sí, repito que no es necesario ahorita, en este momento del proceso, aprobar la aprobación del Consejo Municipal. Y lo que tiene que hacer la comisión es trabajar arduamente para ubicar, desagregar todos los gastos, ¿no? Sabiendo que eso lo va a aprobar en su momento, que va a ser posterior el Consejo, ¿no? Pero en este momento, digamos, formalmente el Consejo no está en obligación de aprobarlo. De hecho, lo que se necesita ahora es trabajarlo, precisamente porque esto que trabajen se va a presentar al Consejo después de noviembre, ¿no? Y ahí se va a tener, en todo caso, que evaluar y ahí el Consejo decidirá si lo aprueba o no. Pero se hace en esa fecha. Ahorita lo que se tiene que hacer es trabajar institucionalmente para hacer la mejor programación posible. Muchas gracias, Carmen. Gracias por la aclaración. Entonces, les recordamos a los participantes, no se olviden que es importante llenar la encuesta de satisfacción para seguir mejorando y seguir llevando estos eventos. Y ya estamos cerca de la parte final de la ronda de preguntas. Y antes nos mencionan, dice, ¿los gobiernos locales tienen que utilizar necesariamente todos los programas presupuestales? ¿O es que se tiene que hacer una selección de cuáles se utilizan y cuáles no? Una muy buena pregunta también. No necesariamente se tienen que usar todos los programas presupuestales. De hecho, algunos programas presupuestales no tienen habilitada la opción para ser usados por gobiernos locales, ¿no?
Los programas presupuestales se usan en la medida que son servicios, metas, resultados que están en competencia de hacer las municipalidades. He mencionado yo algunos de los principales, ¿no? Seguridad Ciudadana, el PP 030, Manejo de Residuos Sólidos, el PP 036. También hay algunos de reducción de costo, me parece, de transporte. Hay un programa presupuestal específico para esos temas de vías, ¿no? De mantenimiento de vías, de transporte en general. Y hay algunos otros programas presupuestales. El programa de riesgo de desastres es muy importante porque para aquellos municipios y jurisdicciones que necesitan, ¿no? O en todos casos, en general todos, ¿no? Necesitamos una previsión presupuestal o unas actividades para evitar, para prepararnos para los riesgos y desastres. Ahí está el programa 068 también. Y así, entonces depende mucho de la competencia municipal, si es que le compete a la municipalidad, y si es competencia municipal se utiliza, y también la priorización institucional. Muchas gracias, Carmen, por la respuesta. Entonces, en estos momentos vamos a invitar a aquellos participantes que quieran ser parte de la foto final a levantar la mano usando el emoticón que se encuentra en la barra inferior de Zoom para que el equipo de soporte técnico los pueda hacer panelistas. Mientras tanto, Carmen, te agradecería si nos podrías dar las conclusiones de esta sesión que has desarrollado el día de hoy. Y muchísimas gracias. Bueno, lo primero es agradecer la oportunidad porque estamos en el momento perfecto para justamente prepararnos bien y hacer una buena programación presupuestal. La buena programación presupuestal va a predecir la buena ejecución. Ese es un mensaje bien importante que quiero comentarles. Si ustedes hacen una buena programación presupuestal en este mes, van a mejorar la oportunidad de ejecución y la ejecución del año 2026. Es un año final. Así que es muy importante esta etapa del proceso. En realidad se debe hacer así todos los años, pero ya que estamos en este contexto y esta condición, es una última oportunidad para hacerlo realmente excelente. Lo otro es, por favor, enfocarse en los resultados, ¿no? Más allá de los problemas o los temas administrativos que todos enfrentamos y son igual de importantes. Tenemos algunas deudas, algunas, de repente, temas judiciales, de repente algunos temas que siempre son pues una preocupación administrativa. No dejen de ver la prioridad de servicio al ciudadano y la prioridad de obras públicas, de inversiones. Entonces eso es lo que debería primar para ir priorizando, ¿no? Lo otro es no tener en cuenta el presupuesto que tienen total, y concéntrense en eso principalmente, ¿no? A veces los alcaldes dicen, bueno, tengo muy poco presupuesto, voy a pedir más presupuesto, y se concentran a veces en pedir más presupuesto o en incrementar el presupuesto. Como digo, es un derecho, sin embargo, descuidan la ejecución. Y vemos a veces, atendemos aquí diario muchísimos alcaldes, tanto en MEF como en los Conecta MEF. Todos estamos conectados, así que sabemos exactamente quiénes vienen, qué preguntan, y nos damos con sorpresas como están pidiendo más presupuesto y no están ejecutando bien. Están pidiendo más presupuesto y tienen obras paradas, obras a las que no han priorizado y quieren abrir nuevos proyectos. Entonces, eso es algo que se puede ver en los sistemas, eso es algo que cualquier ciudadano también puede ver y mostrar y mirar, y es lo que se recomienda. Por favor, tengamos un orden y respetemos la prelación y programemos para terminar obras, para cumplir con los servicios municipales, y concentrémonos en el presupuesto por el momento que tenemos. El presupuesto es limitado, sabemos que hay infinitas necesidades que no necesariamente se pueden cubrir, pero por lo menos de lo que recibimos, ese PIA, esa PM, distribuyámosla bien y ejecutémosla al 100%. Este año, el año pasado se ejecutó el 66% en inversiones. Es un monto que sigue siendo bajo. Si bien es cierto, todos los años hemos aumentado en ejecución, los municipios cada año ejecutan un porcentaje mayor, 66% sigue siendo un monto muy bajo para estándares de buena eficiencia. Deberíamos apuntar al 90% mínimo todos los años en ejecución de inversiones. No, ni qué decir del gasto corriente, que siempre es un poco más fácil de ejecutar, pero en todo caso, aún el gasto corriente, ejecutémoslo con base a resultados. Si hemos ejecutado en planillas, hemos ejecutado en personal, pues demostremos que la ciudadanía está contenta con el servicio que podemos dar con ese gasto también, ¿no? Muchas gracias, Carmen, por las recomendaciones y conclusiones que nos has indicado. Ya tenemos a los participantes que han ido prendiendo sus cámaras y que están listos para la foto de esta sesión. Bueno, hemos llenado la sala con 1000 participantes. Quiero agradecer a todas y todos los que se han dado un tiempo para poder conectarse en la sesión de hoy. Recuerden que aquellos que quieren la grabación, el equipo de soporte técnico les ha proporcionado el
correo del equipo de eventos, que es el mismo equipo que les hizo llegar las invitaciones y que normalmente les responde todo lo que viene a ser la organización de taller, de conferencias o seminarios desde la Escuela Nacional de Administración. Entonces, ahora sí, nuevamente agradecerte, Carmen, por esta exposición, por el tiempo, por las dudas que han sido absueltas a nuestros participantes.